Hola, Lisette, buenos días. Ya, en la clase de hoy vamos a ver digamos, los últimos contenidos que tienen que ver con la cadena transportadora de electrones. Solamente a modo de recuerdo, la última clase o las clases anteriores respecto de la cadena transportadora de electrones, definimos que en esta cadena, donde tengo en mi membrana mitocondrial interna, tengo mi complejo 1, ¿ya? El complejo 1 que permite la oxidación del NADH, transfiriendo estos dos electrones y por lo tanto generando, ¿ya? Vamos a poner acá QH2, transportando dos electrones y generando por lo tanto un gradiente de protones hacia el lado P. Dijimos que este era nuestro lado P positivo, nuestro lado N negativo, ¿ya? Que sería la matriz mitocondrial, y este sería mi espacio intermembrana, ¿ya? La reoxidación de la quinona permitía la transferencia de los electrones hacia el complejo 3, y el complejo 3, citocromo C oxidado, se reduce a citocromo C reducido con este par de electrones, ¿ya? Aquí yo no voy a entrar en el detalle en el ciclo Q, ¿ya? Y el citocromo C reducido se reoxida, transfiriendo los electrones. Y en este proceso de transferencia de dos electrones a través del complejo 3, este es el complejo 1, también dijimos que se transportaban 4 protones hacia el lado P, ¿ya? Y la reoxidación del citocromo C asociado al complejo 4 implicaba una transferencia de los electrones hacia el último aceptor, que era oxígeno, el cual se transformaba o se reducía a agua, ¿ok? En presencia de dos protones. Ahí tenemos nuestra cadena transportadora de electrones, y lo que implicaba que en el último complejo se transferían dos protones hacia el lado P. Aquí tenemos el resumen en el fondo de nuestra cadena transportadora de electrones. No he asociado todavía el concepto de la teoría quimiosmótica. La teoría quimiosmótica dice que ahí tengo la ATP sintasa. La teoría quimiosmótica dice que este gradiente generado por el transporte de protones a través del complejo 1, 3 y 4, desde el lado N hacia el lado P, ¿ya? Lo que se transforma en un gradiente de pH y un gradiente eléctrico, es decir, la fuerza protón motriz, ¿ya? Que es la energía conservada, va a ser transferida nuevamente hacia el lado N a través de la subunidad F0 de la ATP sintasa, y esa energía va a ser utilizada por la ATP sintasa para llevar a cabo el proceso de síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato, ¿okay? Es el modelo quimiosmótico. ¿Qué es lo que me quiere decir este modelo? Que no hay síntesis de ATP si no hay energía, ¿ya? No hay síntesis de ATP, hagamos la cierta secuencia, hagamos esta secuencia. No hay síntesis de ATP si no hay energía. Si no hay energía, significa que no hay flujo de electrones, es decir, no hay moléculas que se estén oxidando en la cadena. Por lo tanto, si ustedes se fijan, lo que define el modelo quimiosmótico es un acoplamiento entre el proceso de transferencia de electrones que genera, digamos, este gradiente químico y este gradiente eléctrico, que dice relación con, déjenme cerrar aquí para que se vea bien, ¿ya? Que dice relación con la forma de
conservar la energía, y que esta energía es la que utiliza la ATP sintasa para sintetizar ATP. Por lo tanto, si no hay NADH o no hay especie, aquí vamos a colocar la succinato deshidrogenasa o el complejo 2. ¿Ya? El complejo 2, que es una flavoproteína, acuérdense, la succinato deshidrogenasa, que permite la oxidación de succinato en fumarato. ¿Ya? Entonces, si succinato se oxida a fumarato, los electrones se transfieren de este FAD para favorecer la reducción de esta flavoproteína. ¿Ya? Y la reducción y la reoxidación de la flavoproteína le transfiere los electrones a la quinona, ¿ya? La cual se reduce a QH2. Entonces, dicho de otra manera, siempre y cuando el NADH se pueda oxidar en el complejo 1, va a generar este gradiente químico y eléctrico, la fuerza protomotriz, y por lo tanto va a haber síntesis ATP, obviamente en la medida que dispongamos de ADP y fosfato como sustrato de la ATP sintasa. Si tenemos succinato que se vaya a oxidar o que se oxide en el complejo 2, va a haber transferencia de electrones a través de mi cadena transportadora, favoreciéndose la generación de este gradiente químico y eléctrico a través del complejo 3 y 4, energía que va a ser utilizada por la ATP sintasa para sintetizar ATP siempre y cuando disponga de ADP y fosfato. Es decir, que ambos sistemas, tanto la oxidación, transporte de electrones a través de la cadena, y la fosforilación, síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato, mediado por la ATP sintasa, son sistemas acoplados, ¿ya? Si no hay energía, fíjense, si no hay transporte de electrones, no hay energía, y si no hay energía, no hay síntesis de ATP. ¿Ya? Ahora, lo que ustedes tienen que considerar en este modelo es que, vuelvo a insistir, NADH cuando se oxida en el complejo 1 o succinato cuando se oxida en el complejo 2, el último aceptor es el oxígeno. Entonces, hay transferencia de electrones en la medida que hay consumo de oxígeno. Si el oxígeno se empieza a consumir, significa que hay flujo de electrones. Entonces, si hay consumo de oxígeno, es porque hay flujo de electrones, y si hay flujo de electrones, se genera el gradiente que es utilizado por la ATP sintasa para la síntesis de ATP. Entonces, vamos a ver cuál es el efecto de los inhibidores y desacopladores de la cadena transportadora de electrones según este modelo, ¿ya? Existen varios inhibidores, y dentro de los inhibidores, ¿ya?, los voy a nombrar de manera genérica, es decir, inhibidores del complejo 1, ¿ya? ¿Qué pasa si disponemos de un inhibidor del complejo 1? ¿Ya? Un inhibidor del complejo 1, por ejemplo, el amital. Déjenme ver solamente si. ¿Ya? Se me perdió, por aquí está. El amital, ¿ya? Da lo mismo el nombre del inhibidor, ¿ya? Pero está el amital, la rotenona, etc. ¿Ya? Cuando disponemos de un inhibidor del complejo 1, estamos inhibiendo el flujo de electrones a través del complejo 1. Es decir, un inhibidor del complejo 1, ¿ya?, que es de la NADH deshidrogenasa, traería como consecuencia que el NADH no se puede oxidar. Entonces, hay un aumento de la concentración de NADH, ¿ya? Si inhibimos el complejo 1, NADH no se puede oxidar, entonces aumenta NADH, y si aumenta NADH, ¿cuál es el efecto sobre el ciclo de Krebs? Inhibe el ciclo de Krebs. ¿Y dónde lo inhibe? Lo inhibe en la isocitrato deshidrogenasa, lo inhibe en la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ¿ya? No se olviden que esas reacciones son irreversibles, por lo tanto se inhibe ese paso. En cambio, cuando aumenta NADH, se inhibe la oxidación de malato, pero se favorece o se activa, ¿no?, se activa la reducción
de oxalacetato. ¿Y por qué? Porque esta reacción mediada por la malato deshidrogenasa es una reacción reversible. Entonces, fíjense el efecto que puede tener un inhibidor de la cadena transportadora de electrones. Ahora la pregunta es, si yo tengo un inhibidor del complejo 1, en la cual se va a impedir la oxidación del NADH, y por lo tanto este va a tener un efecto directo, ¿ya?, sobre el ciclo de Krebs y además sobre el complejo piruvato deshidrogenasa. Entonces también inhibe al complejo piruvato deshidrogenasa, ¿ya? Entonces tenemos una acumulación de piruvato. Piruvato no se puede descarboxilar oxidativamente a acetil-CoA por un aumento de la concentración de NADH, ¿ya? Y si se inhibe el complejo de piruvato deshidrogenasa, disminuye la concentración de acetil-CoA, y al disminuir la concentración de acetil-CoA no hay ningún efecto, ¿ya?, sobre el mismo complejo, ¿ya?, porque es producto de la reacción, pero tampoco tendría efecto sobre la piruvato carboxilasa. No se olviden que la piruvato carboxilasa es una enzima que se activa, siempre está funcionando, tiene una actividad basal, pero cuando aumenta la concentración de acetil-CoA, favorece una activación de la piruvato carboxilasa. Entonces, este efecto trae como consecuencia acumulación de piruvato e inhibición del ciclo de Krebs, y por lo tanto, inhibición del ciclo de Krebs en estas dos enzimas, pero al favorecer la actividad al favorecer la reducción de oxalacetato, se estaría aumentando la concentración de malato. Y malato, no se olviden que es una molécula que puede ser transportada también hacia afuera de la matriz mitocondrial a través de la lanzadera malato-aspartato, ¿ya? Entonces, cuando hay un aumento de los equivalentes reducidos o un aumento de la razón redox, ¿ya?, NADH-NAD, ¿qué me está diciendo esto? Que si esto aumenta, tengo mayor poder reductor. Si esto disminuye, tengo mayor poder oxidante, ¿ya? Y obviamente eso va a tener un efecto directo sobre las reacciones, por lo menos, que son mediadas por esta coenzima. Entonces, la pregunta es, si yo agrego un inhibidor del complejo 1, ¿hay actividad del ciclo, perdón, hay actividad de la cadena transportadora de electrones? Franco, dos electrones, ¿ya? Independiente que el mecanismo mediado por una proteína ferrosulfurada sea de A1, ¿ya? Pero succinato, cuando se oxida a fumarato, se transfieren 2 electrones al flavín adenín dinucleótido, reduciéndolo. Y el flavín adenín dinucleótido le transfiere de a un electrón a una proteína ferrosulfurada A, y ese electrón a la quinona. Pero yo me salto el paso de la proteína ferrosulfurada, ¿ya? Entonces, la pregunta es, si yo tengo un inhibidor del complejo 1, ¿puede haber actividad de la cadena transportadora de electrones? ¿Ah? Muy bien, Benjamín. Sí, por la succinato deshidrogenasa. Siempre y cuando tenga, ¿qué cosa, Benjamín? Siempre y cuando exista siempre y cuando tenga succinato, ¿ya? Entonces, aunque esté presente un inhibidor del complejo 1, mientras exista succinato, vamos a seguir manteniendo actividad de la cadena transportadora de electrones. Obviamente, no se va a generar todo el gradiente, no se va a almacenar toda la energía como un gradiente químico y eléctrico. ¿Por qué? Porque nos estamos saltando el complejo 1. Acuérdense que aquí se pierden, si tomamos esta ruta, se pierden 4 protones, ¿ya? Y solamente se puede conservar la energía por cada 2 electrones en la forma de 6 protones, ¿ya? Entonces, sí, aunque inhibamos el complejo 1, puede seguir activando, puede seguir manteniéndose activa la cadena transportadora de electrones. Ahora, si ustedes agregan un inhibidor del complejo 3, por ejemplo, déjenme acordar el nombre, antimicina, ¿ya? Si agregamos acá un inhibidor del complejo 3 y se inhibe la transferencia de electrones desde la quinona hacia el citocromo C, porque están inhibiendo el complejo 3, aquí sí no tienen ningún
ninguna posibilidad, aún en presencia de NADH, aún en presencia de succinato, de mantener activa la cadena transportadora de electrones, ¿ya? ¿Por qué? Porque se está inhibiendo la cadena justo para favorecer la oxidación de la quinona. No se olviden que para que exista flujo de electrones, esta especie, el succinato, por ejemplo, se oxida a fumarato, la enzima se reduce, después la enzima se oxida, favoreciendo la reducción de la quinona. Pero para que exista flujo de electrones, la quinona tiene que volver a oxidarse y transferir los electrones al complejo 3. Si inhibimos el complejo 3, la quinona no se puede oxidar y por lo tanto, al inhibir el complejo 3, la quinona permanece reducida. Si la quinona permanece reducida, la enzima no se puede oxidar y por lo tanto la enzima queda reducida e inactiva. Y al quedar reducida e inactiva, succinato no se puede oxidar. Entonces, la presencia de un inhibidor en alguno de los complejos va a determinar que, por ejemplo, para el caso de este inhibidor, que es la... no veo la espérense, para darle el nombre, pero yo dije el nombre, antimicina, ¿ya? Por ejemplo, la presencia del inhibidor antimicina en el complejo 3 va a determinar que todas las moléculas previo al paso inhibido por la droga antimicina van a quedar todos reducidos. Y al quedar todos reducidos, está claro que NADH no se puede oxidar y succinato no se puede oxidar. Y posterior al paso inhibitorio, es decir, citocromo C, complejo 4 y oxígeno, van a permanecer todos oxidados, porque no hay flujo de electrones, ¿ya? Entonces, si inhibimos el complejo 3, está claro que ya no generamos gradiente por el complejo 1, no se genera gradiente por el complejo 3, y como no hay transporte de electrones, no se genera gradiente por el complejo 4. Entonces, si no se genera gradiente, no tenemos, por lo tanto, una energía conservada en el delta pH o delta Phi para sintetizar ATP, y no habría síntesis de ATP. Ahora sí, agregamos un inhibidor en el complejo 4, ese es más conocido, por ejemplo, monóxido de carbono, o... se me fue el otro nombre. Monóxido de carbono, y el otro es cianuro, CN. ¿Ya? Monóxido de carbono y cianuro, altamente tóxicos, no solamente se unen, en este caso, a la hemoglobina, saturando la hemoglobina y impidiendo la unión de oxígeno para oxigenar los tejidos, sino que además actúan como inhibidores del complejo 4. Y lo mismo ocurre, al inhibir el complejo 4, o inhiben la transferencia de electrones, o más bien dicho, inhiben la posibilidad de que el oxígeno se pueda reducir, ¿ya? Lo mismo ocurre, citocromo C permanece reducido y por lo tanto no puede aceptar electrones del complejo 3, no se puede reoxidar la quinona y por lo tanto todos los intermediarios previo al punto de inhibición asociado al complejo 4 por CO2, por monóxido de carbono o cianuro, se van a encontrar todos reducidos. Y eso va a impedir que no se pueda oxidar succinato y que no se pueda oxidar NADH. Si no se oxida succinato, inhibimos un paso reversible del ciclo de Krebs. No se olviden que succinato a fumarato es reversible. Se acumularía fumarato, ¿ya? Perdón, se acumularía succinato, se acumularía succinil-CoA, y ahí se inhibiría el ciclo por acumulación de succinil-CoA. No se acumula alfa-cetoglutarato porque el succinil-CoA no se puede convertir en alfa-cetoglutarato porque ese paso es irreversible mediado por esa enzima, ¿ya? Entonces se acumularía succinil-CoA y como tampoco se puede inhibir nada, se puede oxidar NADH, se acumularía citrato, ¿ya? Porque inhiben isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato, básicamente estarían inhibiendo, acumulándose citrato. Pero no se acumularía citrato tampoco. ¿Por qué? Porque el NADH, acuérdense que activa la reducción de oxalacetato. Entonces, los pocos átomos de carbono que puedan entrar al ciclo, que pueden entrar al ciclo de acetil-CoA, por ejemplo, y que se condense con oxalacetato, ese oxalacetato no va a formar, preferentemente, bueno, vimos que acetil-CoA tampoco va a estar aumentada su concentración porque NADH inhibe el complejo piruvato deshidrogenasa. Entonces, el exceso de piruvato que venga de alguna ruta metabólica se va a transformar preferentemente en oxalacetato y no en acetil-CoA. Por lo tanto, tampoco se va a acumular citrato.
Y ese oxalacetato que se empieza a acumular, como va a estar aumentada la concentración de NADH, se va a favorecer la reducción a malato. Y malato puede, por lo tanto, salir de la matriz mitocondrial como molécula reducida y generar un aumento de la concentración de equivalentes reducidos en el citosol. ¿Ya? Ya, ahí le voy a responder, o sea, no sé, usted, Javiera, pone igual, pero igual hay gradiente de protones. No, pues si usted pone un inhibidor acá, ya, se transfieren 4, pero las especies reducidas no se pueden reoxidar, por lo tanto, permanece reducido e inactivo el complejo, y NADH no se puede oxidar, por lo tanto, no se puede generar gradiente. ¿Ya? En cualquier punto de inhibición, si las especies quedan reducidas y no se pueden reoxidar, no se va a generar nunca gradiente, ¿ya? No, la inhibición del complejo 4 es lo mismo que la del 3 o la del complejo 1, ¿ya? Todas las especies que queden antes del punto de inhibición van a quedar reducidas, y si quedan reducidas van a estar completamente inactivos los complejos, y por lo tanto no se va a generar gradiente y no va a permitir la oxidación de NADH y tampoco va a permitir la oxidación de succinato. Y al inhibir el complejo 4, el oxígeno no se puede reducir a agua, y por lo tanto no hay consumo de oxígeno, ¿ya? Y al no generarse gradiente, también no hay síntesis de ATP, ¿ya? Entonces, la presencia de los inhibidores en el fondo actúan como actúan de manera puntual sobre uno de los complejos, ¿ya? Va a tener un efecto directo sobre todos los complejos previo al punto de inhibición, los cuales van a permanecer reducidos y por lo tanto inactivos, y posterior al punto de inhibición, van a estar o se van a encontrar completamente oxidados. Pero como no hay flujo de electrones, no hay formación del gradiente y por lo tanto no hay síntesis de ATP. Para el caso de los desacopladores en general, no sé, Millaray, cuál es la duda más concreta, más directa de la inhibición del complejo 4. Súper. Gracias, Millaray. Entonces, con respecto a el desacoplador, ahí sí que hay un efecto diferente. Y como ya vimos, los inhibidores... el otro inhibidor que me falta es solamente indicar, bueno, ¿qué pasa si yo agrego un inhibidor de la función ATP sintasa? Es decir, ahí tenemos dos, por ejemplo, antibióticos, la oligomicina y la oligomicina, déjenme buscar el otro. La oligomicina y la venturicidina. La oligomicina o venturicidina son dos inhibidores de la ATP sintasa. Entonces, ¿qué pasa si yo inhibo la ATP sintasa? Fíjense, no se puede utilizar el gradiente químico para la síntesis de ATP. Entonces, claramente, si yo inhibo la ATP sintasa, no hay síntesis de ATP, porque no hay ninguna posibilidad de poder utilizar el gradiente generado. ¿Ya? Entonces, no se olviden que aquí el gradiente está en contra de su gradiente químico y eléctrico. Así tengo una alta concentración de protones y mucha carga positiva, y acá muy baja concentración de protones y carga negativa. Entonces, si yo coloco un inhibidor de la ATP sintasa, estoy acumulando ese gradiente en el espacio intermembrana, es decir, es como una pequeña bombita de tiempo, ¿ya? Pero va a llegar un momento en que ese gradiente no puede seguir aumentando. ¿Por qué? Porque transferir un electrón de aquí hacia allá, dijimos que era mucha energía, 20 kJ por mol, ¿ya? Pero 20 kJ por mol, cuando la concentración de protones y la distribución de la carga es muy, muy alta, la transferencia de este protón se hace realmente difícil respecto de la energía que tiene que imprimir el sistema para poder transportar un protón aún más en contra de su gradiente químico y eléctrico. Entonces va a llegar un momento, ¿ya?,
en que si este gradiente no disminuye a favor o se disipa, ¿ya?, desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial, el efecto de este gradiente que no se va a disipar, producto de que hemos inhibido el paso de protones a través de la subunidad F0 por este antibiótico, o este inhibidor, básicamente va a tener un efecto inhibitorio sobre el flujo de electrones a través de los complejos 1, 3 y 4, que son los que generan el gradiente, ¿ya? No sé, desde una manera, digamos, desde un punto de vista más fácil, es como llenar un globo de aire. Va a llegar un momento en que ese globo, o sea, al comienzo es fácil inflar un globo, muy fácil, pero ya cuando alcanzan la distensión máxima del elástico o de la goma, cuesta inflar el globo. Y si ustedes inflan aún más el globo, cabe la posibilidad, obviamente, aquí es todo o nada, se revienta el globo, ¿ya? Aquí pasa lo mismo. Al comienzo es muy fácil transportar protones cuando no hay una diferencia del gradiente químico y eléctrico muy alta. Pero cuando hay una diferencia del gradiente químico y eléctrico extremadamente alta, se hace cada vez más difícil desde un punto de vista termodinámico, es menos favorable ese transporte de protones, ¿ya? No se olviden que este transporte de protones no es mediado por un canal de protones, sino que solamente son reacciones ácido-base, ¿ya? Donde la quinona toma un par de protones desde el lado N y cuando se oxida, transfiere los protones, hacia el lado P. Entonces, si yo tengo muy concentrada la concentración de protones en un lado respecto de otro, esta reacción de oxidación no va a estar desplazada hacia la oxidación de la quinona, sino que va a estar siendo desplazada hacia la reducción de la quinona. Y si la quinona permanece reducida, se inhibe el flujo de electrones. Por eso que el gradiente químico como tal, cuando se empieza a acumular y no se disipa, también tiene un efecto inhibitorio sobre el flujo de los electrones a través de la cadena. Y si hay una inhibición del flujo de electrones sobre la cadena, está claro que no hay consumo de oxígeno. Entonces, ese es el fenómeno por el cual se dice que la fosforilación y la oxidación están acoplados. Entonces ahora yo les voy a mostrar un par de experimentos y vamos a retomar la misma idea que yo les acabo de explicar recién, ¿ya? Entonces, como ya tienen en la memoria el modelo quimiosmótico y la presencia de los inhibidores, vamos a hacer el siguiente experimento. Este es un gráfico y aquí vamos a ver el oxígeno consumido. ¿Ya? Y el oxígeno consumido dice relación con el transporte de electrones, es decir, hay un proceso de oxidación a través de la cadena. Y aquí vamos a ver síntesis de ATP, es decir, actividad ATP sintasa. Okay. Y esto no es más que coordenada de reacción. No es tiempo, no es nada, es solamente... ¿ya? Entonces, si hay consumo de oxígeno, significa que hay transporte de electrones y hay moléculas que se están oxidando, NADH o succinato. Entonces, si hay consumo de oxígeno, entonces tenemos este movimiento de protones a través de los complejos 1, 2, 3, 4, y por lo tanto se va a generar un gradiente asociado al complejo 1, complejo 3, complejo 4. ¿Okay? Y si hay gradiente y tenemos ADP y fosfato, entonces debería haber síntesis ATP. Eso dice la teoría química o el modelo. Entonces, en rojo el consumo de oxígeno y en azul la síntesis de ATP. ¿Ya? Entonces, si yo comienzo el experimento agregando ADP y fosfato, ¿ya? Tengo una preparación mitocondrial y solamente le agrego ADP y fosfato. ¿Habría síntesis ATP? ¿Qué creen ustedes? Si yo solamente en mi experimento
de una membrana mitocondrial, que tengo todos los componentes enzimáticos, yo le agrego ATP y fosfato, ¿habría síntesis ATP? ¿Sí o no? Muy bien, Benjamín. No hay síntesis ATP, porque a pesar de tener ATP y fosfato, si no tengo energía o no genero gradiente, no hay ninguna posibilidad de sintetizar ATP. Entonces, no hay síntesis ATP. Consumo de oxígeno. ¿Hay consumo de oxígeno? ¿Creen ustedes que va a haber consumo de oxígeno si yo agrego ATP y fosfato? Según el modelo quimosmótico, no. No debería haber consumo de oxígeno. Porque al no haberse generado previamente el gradiente, para haber sintetizado ATP, ¿ya?, no hay transporte de electrones. ¿Y por qué no hay transporte de electrones? ¿Qué es lo que faltaría en mi sistema? Alguna especie que se oxide. Entonces, si no hay ninguna especie que se oxide en la cadena, no hay transporte de electrones, y si no hay transporte de electrones, no hay gradiente, y si no hay gradiente, no hay síntesis ATP, a pesar de tener ATP y fosfato. Entonces, el oxígeno consumido, lo voy a dibujar igual que el libro para que el oxígeno va arriba. Lo voy a dibujar de esta manera. Aquí agregamos ATP y fosfato en este punto. Entonces dijimos que la síntesis ATP no hay síntesis ATP. Oxígeno consumido, tampoco hay oxígeno consumido. La pendiente, no es que esto, por eso es que esto no es tiempo, no, aquí no hay consumo de nada. Se ve y se analiza solamente en función de la pendiente, es un valor absoluto, ¿ya? No hay oxígeno consumido. ¿Por qué? Porque no hemos agregado ningún agente que se esté oxidando en la cadena, no hay transporte de electrones, no se genera gradiente, y por lo tanto no hay síntesis de ATP, a pesar de tener ATP y fosfato. Pero en este punto vamos a agregar, voy a poner solamente de otro color, en este punto vamos a agregar un agente que se esté oxidando, succinato. Ahora sí, como tengo todos los componentes de mi membrana, el succinato se oxida en el complejo 2, transfiere los electrones a la quinona al complejo 3, se genera gradiente, el complejo 3 a citocromo C, de citocromo C al oxígeno a través del complejo 4, el cual genera gradiente. Por lo tanto, si yo agrego succinato, hay consumo de oxígeno. Entonces yo aquí debería observar un aumento de la pendiente. Se está consumiendo oxígeno. ¿Y cómo hemos generado el gradiente? Y ese gradiente ahora pasa a través de la subunidad F0 de la ATP sintasa. Y como hay ATP y fosfato, debería observarse un aumento de la concentración de ATP. Es decir, síntesis de ATP por la ATP sintasa. ¿Ya? ¿Qué pasa si aquí en este punto yo agrego monóxido de carbono o cianuro? ¿Qué es lo que...? El monóxido de carbono y el cianuro son inhibidores del complejo 4. Por lo tanto, está inhibiendo directamente la reducción de oxígeno. Entonces, ¿hay consumo de oxígeno? No hay consumo de oxígeno. Porque justo estamos inhibiendo ese paso. ¿Ya? Entonces, al estar inhibiendo el complejo 4, ¿qué es lo que les dije yo anteriormente? Inhibo el complejo 4, por lo tanto el citocromo C queda reducido, no se puede reoxidar. El complejo 3 queda reducido, no se puede oxidar. La quinona quedaría reducida y no se puede oxidar. Y por lo tanto la succinato deshidrogenasa permanece reducida y no se puede oxidar. Lo que va a implicar que el succinato no se pueda oxidar en la cadena transportadora de electrones. Entonces, claramente, se inhibe la formación de gradiente a través del complejo 3 y a través del complejo 4. ¿Hay transporte de gradiente a través del complejo 1? No, no hay formación de gradiente a través del complejo 1 porque no hemos adicionado nada H. Entonces, la síntesis ATP disminuye. O más bien dicho, se inactiva. Ese es el clásico comportamiento de un inhibidor.
que yo primero se lo expliqué con el modelo y ahora con un experimento, ¿ya? Ahora veamos otro ejemplo, para que diferenciemos la presencia del inhibidor respecto de la presencia de un desacoplador. Dejémoslo, que lo voy a ocupar aquí, ya dejémoslo aquí. Hagámoslo de nuevo, ¿ya? Ahora tenemos el siguiente ejemplo. En este punto adicionamos succinato. ¿Ya? Si adicionamos succinato, bueno, el succinato se oxida en el complejo 2, transfiere los electrones a la quinona. Al citocromo C, a través del complejo 3, se genera gradiente. ¿Y cuántos gradientes hay? 4. Después al oxígeno y se genera otro gradiente. ¿Ya? Pero resulta ser que uno podría decir, bueno, si yo agrego succinato, y si los dos sistemas, es decir, la oxidación y la fosforilación, son independientes, yo debería ver consumo de oxígeno. Pero resulta ser que el consumo de oxígeno, cuando ustedes agregan solo succinato, el consumo de oxígeno es rojo, tiene solamente un consumo residual, o sea, casi despreciable. Este es el primer indicio de que el proceso de fosforilación oxidativa es acoplado, porque uno podría pensar, bueno, si yo tengo succinato y se oxida en el complejo 2, le transfiero los electrones a la quinona, complejo 3, citocromo C, complejo 4 y oxígeno, voy a generar gradiente y debería, por lo tanto, tener consumo de oxígeno. Pero resulta ser que no hay consumo de oxígeno, ¿ya? Entonces, ¿cómo uno puede explicar que realmente no hay consumo de oxígeno? Y la forma de explicar, y eso es lo que dice la teoría quimiosmótica, que el modelo quimiosmótico o el modelo de la fosforilación oxidativa es un sistema acoplado, que dependen mutuamente uno del otro. Es decir, va a haber consumo de oxígeno en la medida que hay síntesis de ATP. Hay síntesis de ATP en la medida que hay consumo de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa con el ATP? Bueno, el ATP claramente, como no tenemos ADP y fosfato, no hay síntesis de ATP, ¿ya? No hay síntesis de ATP. Y aquí podemos solamente explicarlo en base a un consumo residual de mi cadena transportadora de electrones, que si bien es cierto, podría estar generando gradiente, pero como no hay ATP y fosfato, la ATP sintasa no transfiere, no utiliza, o sea, una de dos, se genera ese gradiente y la ATP sintasa disipa solamente el gradiente, pero sin la síntesis ATP porque no hay ATP y fosfato, ¿ya? O sencillamente el mismo gradiente, al no ser disipado por la ATP sintasa, porque no hay ATP fosfato y por lo tanto no hay gasto de energía, que esa es la explicación más lógica, estaría inhibiendo el transporte de electrones y por lo tanto que succinato se reoxide en la cadena, ¿ya? Y por eso que no hay consumo de oxígeno. Pero ¿qué pasa si yo en este punto agregamos ADP y fosfato? Si agregamos ADP y fosfato, entonces hay síntesis ATP. ¿Por qué? Porque tenemos succinato que se estaría reoxidando en la cadena, generando el gradiente de protones, el cual está siendo utilizado por la ATP sintasa para la síntesis de ATP, ¿ya? Entonces, aquí ya está el primer indicio de que existe un acoplamiento, ¿ya?, entre la fosforilación y la oxidación. A pesar de tener un agente que se pueda oxidar, no hay consumo de oxígeno, ¿ya? Fíjense, a pesar no hay consumo de oxígeno. Y la explicación, por lo tanto, es que si se genera gradiente, producto de la oxidación del succinato en la cadena, ese gradiente no está siendo utilizado por la ATP sintasa, no hay disipación de ese gradiente, y por lo tanto, y no hay disipación del gradiente porque no había ADP y fosfato. No hay síntesis ATP, no hay disipación del gradiente, y por lo tanto,
ese gradiente inhibe el transporte de electrones y por lo tanto succinato no se puede oxidar. Y al inhibir el movimiento de electrones, entonces no hay consumo de oxígeno. Ahora, si aquí en este punto agregamos venturicidina, y la venturicidina dijimos que era un inhibidor u oligomicina, cualquiera de los dos, que es un inhibidor de la ATP sintasa, directamente, al ser inhibidor de la ATP sintasa, no puede disipar el gradiente químico, entonces no hay síntesis de ATP. ¿Ya? No hay síntesis de ATP porque no hay posibilidad de que la ATP sintasa pueda disipar ese gradiente que se generó en el espacio intermembrano. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el consumo de oxígeno? Bueno, al no disiparse el gradiente, el consumo de oxígeno también disminuye. Si bien es cierto, el libro lo muestra con una pequeña pendiente, ¿ya? Es lo residual que queda asociado a las especies que aún se están oxidando. Pero, como esto es un valor absoluto y solamente estamos analizando el cambio de pendiente, es decir, no hay síntesis, perdón, no hay consumo de oxígeno y por lo tanto succinato no se podría estar reoxidando en la cadena. ¿Ya? Y por último, si aquí en este punto agregamos DNP, que es el 2,4 dinitrofenol, ¿ya? Que es un compuesto orgánico, muestra que no hay síntesis ATP, pero se activa el consumo de oxígeno. ¿Qué significa esto? Que aquí, bueno, el gráfico está diciendo que no hay síntesis ATP, pero aquí si hay consumo de oxígeno, es porque el succinato se puede volver a reoxidar en la cadena. ¿Y por qué se puede reoxidar en la cadena? Porque algo le pasó al gradiente químico y eléctrico que estaba siendo almacenado o conservado en el espacio intermembrano. Básicamente lo que hace este compuesto es disipar el gradiente químico y eléctrico y por lo tanto se favorece acá lo que se conoce como un proceso de desacoplamiento. Desacoplamiento de la fosforilación oxidativa. ¿Ya? ¿Y por qué se produce este desacoplamiento de la fosforilación oxidativa? Es decir, consumo de oxígeno respecto de la síntesis ATP, porque esta molécula, acuérdense que el consumo de oxígeno que está inhibido acá es porque el gradiente está acumulado en el espacio intermembrano. Cuando se vuelve a activar el consumo de oxígeno es porque el gradiente desapareció. Pero no desapareció a través de la ATP sintasa porque está presente el inhibidor. Entonces, básicamente lo que está haciendo el 2,4-dinitrofenol es disipar el gradiente químico y el gradiente eléctrico, transfiriendo los protones desde el lado P hacia el lado N a favor de su gradiente químico y a favor de su gradiente eléctrico, y eso, por lo tanto, va a favorecer una activación nuevamente de los procesos de oxidación del succinato y el consumo de energía. Pero como ese gradiente químico y eléctrico no está siendo utilizado por la ATP sintasa porque está siendo inhibida, ¿ya?, por oligomicina o venturicidina, no hay síntesis de ATP. Y ahí tenemos un desacoplamiento de la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? ¿Cómo se disipa el gradiente? Aquí ustedes tienen su cadena transportadora de electrones o la membrana mitocondrial interna. Este es la matriz mitocondrial, este es el espacio intermembrana, por lo tanto, esto es positivo, esto es negativo. Acá hay muchos protones, acuérdense que aumenta la concentración de protones, porque el flujo de protones va desde el lado N hacia el lado P. Aquí hay muy poquitos protones, ¿no? Entonces, ¿qué hace el 2,4-dinitrofenol? El 2,4-dinitrofenol es esta estructura. A, 2,4-dinitrofenol. Resulta ser que el 2,4-dinitrofenol participa en un equilibrio ácido-base y este 2,4-dinitrofenolato, cuando está expuesto al pH ácido, entonces
se protona con un protón del lado P para generar el alcohol. ¿Ya? Y cuando este alcohol se expone a un medio básico, no sé si se alcanza, perdón. Ahí. ¿Ya? Y cuando este alcohol se expone a un medio básico, que es la matriz mitocondrial, entonces transfiere ese protón al lado N. Entonces, básicamente, ustedes tienen que el 2,4-nitrofenol en su forma básica, cuando está expuesto al espacio intermembrana, se protona, y cuando la especie ácida está expuesta al medio, a la matriz mitocondrial, que es más básico, se desprotona. Entonces ustedes tienen un transporte neto de protones desde el lado P hacia el lado N, y eso trae como consecuencia una disipación del gradiente químico y eléctrico, y por lo tanto se vuelve a reactivar el consumo de oxígeno, pero no hay síntesis de ATP, porque bueno, la ATP sintasa está siendo inhibida por oligomicina y venturicidina. ¿Ya? Para este mismo ejemplo, si no estuviera presente el inhibidor, es decir, no le ponemos acá oligomicina o venturicidina, ¿qué pasaría con la síntesis de ATP? La síntesis de ATP va aquí. Hay síntesis de ATP, hay consumo de oxígeno. Y aquí le ponemos solamente el 2,4-nitrofenol. Esto no existe. ¿Qué pasaría con... ¿Cómo sería el consumo de oxígeno? Seguiría con la... Sacamos la venturicidina. Y acá colocamos el 2,4-nitrofenol. Aquí. ¿Qué pasaría con el consumo de oxígeno? ¿Y qué pasaría con la síntesis de ATP? ¿Ya? No inhibimos la ATP sintasa. ¿Ya? ¿Qué pasaría con el consumo de oxígeno? Franco, vamos por parte. Consumo de oxígeno. Sáquenlo por lógica. Si el 2,4-nitrofenol disipa el gradiente, lo mismo que hace la ATP sintasa, ¿ya? Podría, si Benjamín, si usted me dice aumenta, entonces aquí la pendiente aumenta. O la... El consumo, esto no es velocidad por si acaso. Vuelvo a insistir, esta es coordenada de reacción, esto no es velocidad. Entonces, si estamos viendo solamente valor absoluto en base a la pendiente, se mantiene. Se mantiene, ¿por qué? Porque no va a existir gradiente químico y eléctrico que inhiba el transporte de electrones. ¿Y por qué? Porque ahora tenemos dos moléculas que disipan el gradiente. Entonces, como no hay gradiente que esté inhibiendo el flujo de electrones, entonces el consumo de oxígeno va a seguir constante. Pendiente. Perdón. Si estuviéramos midiendo velocidad, ahí le acepto al Benjamín que me aumenta el consumo de oxígeno, siempre y cuando midamos velocidad. ¿Ya? Pero aquí no estamos midiendo velocidad, solamente el valor absoluto. ¿Hay o no hay consumo de oxígeno? ¿Ya? Hay consumo de oxígeno, es decir, el consumo de oxígeno se mantiene. ¿Y qué pasa con la síntesis de ATP? ¿Ya?
¿Ya? ¿Y qué pasa con la síntesis ATP? ¿Por qué se mantiene, Benjamín? Porque el gradiente, acuérdense, el gradiente está siendo disipado por la ATP sintasa y ahora está siendo disipado por el 2,4-nitrofenol. ¿Se mantendría? Muy bien, don Pedro, baja, porque ahora ya no tiene dos rutas, o no tiene una sola ruta que es la ATP sintasa para disipar el gradiente, ahora tiene otra ruta. Entonces imagínense que 100 moléculas antes pasaban por la ATP sintasa y ahora usted agrega un segundo túnel, el 2,4-nitrofenol, con que pase un protón por el 2,4-nitrofenol, la energía almacenada disminuye. Entonces, yo esperaría que esta pendiente disminuya. Que no se hace cero. ¿Ah? No se hace cero. ¿Y por qué no se hace cero? Porque parte del gradiente puede ser aún disipado por la ATP sintasa y otra parte por el 2,4-nitrofenol. Entonces yo esperaría que esta pendiente sea menor nomás a esta pendiente y no cero. Y ahí ustedes tienen también un desacoplamiento de la fosforilación y oxidación. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Algo que no haya quedado claro dentro del mecanismo? Y eso es lo que más motiva. ¿Ya? Por lo tanto, ahí ustedes tienen que relacionar procesos de oxidación en la cadena, transporte de electrones a través de la cadena, generación del gradiente químico y eléctrico, la fuerza proton motriz, y que esa fuerza proton motriz la utiliza la ATP sintasa para sintetizar ATP. Pero están tan relacionados uno con el otro, están tan acoplados uno con el otro, que si no hay un agente reductor, como NADH o succinato, no hay síntesis ATP. Si no hay ADP y fosfato, no hay flujo de electrones. ¿Ya? Es decir, los dos sistemas dependen uno del otro. Y ese es el concepto de acoplamiento de la fosforilación oxidativa, o más bien dicho, procesos que están acoplados. ¿Ya? No hay fosforilación sin oxidación, no hay oxidación sin fosforilación. ¿Ya? Ok. ¿Ninguna pregunta? ¿No? Bueno, esto era lo que faltaba de cadena transportadora de electrones y su relación con la síntesis de ATP mediada por la ATP sintasa. ¿Okay? Entonces, déjenme. Ok. Ok. Lo que hemos visto hasta ahora respecto del metabolismo es, o no hemos centrado en el metabolismo carbohidrato, degradación y síntesis de glicógeno, degradación de glucosa, síntesis de glucosa. ¿Ya? Posteriormente, de los procesos de oxidación, vimos cómo el piruvato se descarboxilaba oxidativamente por el complejo piruvato deshidrogenasa y el acetil-CoA cómo se descarboxila oxidativamente en el ciclo de Krebs. Y vimos además que este ciclo de Krebs, particularmente a través de la razón NADH, NAD+, están íntimamente relacionados con la cadena transportadora de electrones. No se olviden que quien permite mantener activo el ciclo de Krebs está en función de los sustratos. ¿Y cuáles son los principales sustratos del ciclo de Krebs? Aparte de acetil-CoA, que es el sustrato que entra al ciclo de Krebs, ¿ya? Y ojo, oxalacetato no es sustrato del ciclo de Krebs, oxalacetato es un intermediario del ciclo de Krebs. Pero los otros sustratos más importantes del ciclo de Krebs es NAD+, ¿ya? NAD+ para la actividad de la isocitrato deshidrogenasa, para la actividad del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y para la oxidación de malato en oxalacetato por la malato deshidrogenasa. Es decir, ustedes tienen que tener un mecanismo
que les permita reoxidar los NADH, ¿ya? ¿Para qué? Para que se mantenga activo el ciclo de Krebs. Y eso es importante. Entonces, en la matriz mitocondrial, donde se generan los NADH por la actividad del complejo piruvato deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y malato deshidrogenasa, para que se mantenga activa o se mantengan activas esas rutas, ustedes requieren de la reoxidación del NADH. ¿Y dónde se reoxida el NADH en la matriz mitocondrial? Ah, en la cadena transportadora de electrones, es decir, asociados al complejo 1. ¿Ya? Por eso que es extremadamente importante la relación también que existe entre la cadena transportadora de electrones como principal función, no solamente generar el gradiente químico y eléctrico para la síntesis ATP, sino que permitir la reoxidación del NADH, porque eso es lo que va a mantener activo el ciclo de Krebs y el complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Ya? Ok. Lo que vamos a comenzar a ver ahora dice relación con el metabolismo de ácidos grasos. No se olviden que nuestra función, si bien es cierto, el curso implica metabolismo ácido graso, tanto el proceso de oxidación como los procesos de reducción. Entonces vamos a ver qué es lo que le pasa a un ácido graso cuando se oxida y qué es lo que le pasa a un ácido graso cuando se reduce, es decir, proceso catalítico y un proceso biosintético o anabólico respectivamente. Pero este metabolismo de ácido graso nosotros lo vamos a relacionar también a la condición metabólica, ¿ya? Yo les mencioné cuando empezábamos a ver metabolismo de carbohidrato que en el hepatocito puede llevarse a cabo la glicólisis cuando hay una condición de hiperglicemia o puede llevarse a cabo una gluconeogénesis cuando estamos en una condición de hipoglicemia. Lo que les mencioné en ese momento, que para la síntesis de una molécula de glucosa a través del proceso gluconeogénico, independiente del precursor, que puede ser alanina, puede ser lactato o puede ser otro aminoácido, ¿ya? Y de ahí obtenemos átomos de carbono. Es decir, para la síntesis de glucosa necesitamos dos cosas primordiales. Átomos de carbono, que en este caso pueden ser ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Necesitamos átomos de carbono y para la síntesis, y esos átomos de carbono nosotros los podemos obtener de precursores, como por ejemplo alanina, lactato, que son los dos ejemplos que vimos. Pero no solamente necesitamos átomos de carbono, sino que necesitamos además energía. Acuérdense que el proceso gluconogénico requiere de 6 moléculas de alta energía, 4 ATP, 2 GTP. ¿Y esa energía de dónde la obtenemos? Eso significa que cuando se favorece un proceso gluconogénico por una condición de hipoglicemia, no solamente necesitamos precursores o moléculas orgánicas para obtener los átomos de carbono necesarios para la síntesis ATP, sino que además necesitamos energía. Entonces, vamos a ver que hay una relación muy estrecha entre los procesos gluconogénicos llevados a cabo a nivel hepático con la oxidación de ácidos grasos. ¿Qué significa eso? Que de la oxidación de ácido graso vamos a obtener la energía para los procesos biosintéticos, ¿ya? Entonces, eso significa que la oxidación de los ácidos grasos, que es lo primero que vamos a ver, también está regulada y está determinada por una condición metabólica, ¿ya? Ahora, los ácidos grasos, cuando uno analiza el concepto de oxidación, es decir, los procesos catabólicos de ácidos grasos y que este proceso de oxidación está determinado por la condición metabólica, ¿ya? Nosotros vamos a considerar, por lo tanto, los ácidos grasos almacenados. ¿Ya? Como principal fuente de energía para llevar a cabo todos los procesos biosintéticos que se requieren, por ejemplo, bajo esta condición metabólica, ¿ya? Entonces, lo primero que les voy a mencionar es que la oxidación de ácidos grasos, que es el último paso realmente, siendo el primero la movilización de los ácidos grasos desde los almacenes intracelulares a tejido adiposo,
posteriormente el transporte a través de la sangre, y posteriormente los procesos de oxidación que se van a llevar a cabo en el hepatocito, ¿ya? Van a determinar lo que se conoce como la ruta catabólica u oxidativa de los ácidos grasos. Y esta ruta catabólica u oxidativa de los ácidos grasos está determinado por la condición metabólica. Dicho en términos mucho más directos, está regulado por la condición de hipoglicemia, que además está regulando y activando la gluconeogénesis a nivel hepático. Entonces, desde un punto de vista del metabolismo del ácido graso, la condición de hipoglicemia, y ahí hay que recordar, hipoglicemia, disminución de la concentración plasmática de glucosa, por lo tanto, aumento de glucagón extracelular a nivel plasmático, y el glucagón a través de su señal mediada por el receptor de membrana, ahora en el tejido adiposo va a favorecer la movilización de los ácidos grasos. ¿No? Y después nos vamos al tejido hepático, y en el tejido hepático trae como consecuencia la amplificación de la señal intracelular mediada por AMP cíclico y activación de la proteína quinasa A. Exactamente el mismo mecanismo que vimos a nivel hepático, es decir, glucagón, receptor, activación de proteína G a través de la subunidad alfa que se libera, asociada a GTP, con su actividad GTP-ácica, activa la adenilatociclasa, y la adenilatociclasa transforma ATP en AMP cíclico como segundo mensajero. Y el AMP cíclico activa proteína quinasa A y se llevan a cabo los procesos de fosforilación mediados por proteína quinasa A. Exactamente lo mismo ocurre en el tejido adiposo, ¿ya? Entonces, pero en el tejido adiposo, los ácidos grasos se encuentran almacenados, en el tejido adiposo, se encuentran almacenados como triacilgliceroles. El triacilglicerol tiene la siguiente fórmula. ¿Ya? Un esqueleto glicerol y 3 cadenas acílicas y tres ácidos grasos. ¿Ya? 3 ácidos grasos que se encuentran esterificados a un esqueleto glicerol. ¿Ya? El ejemplo más clásico es, bueno, estas rayitas que yo puse acá corresponde a la cadena acílica, es decir, es un CH2, 15, bueno, ya, se lo voy a anotar, ¿ya? CH2, CH3, CH2, CH3 y CH2, 14 veces CH3. Tenemos 14, 15, 16. Este es un C16. C16,0 significa que es una cadena acílica que tiene 16 átomos de carbono y no tiene insaturaciones, es decir, está completamente saturado. Este C16,0, que se repite 3 veces, se conoce como el ácido palmítico. ¿Ya? Por lo tanto, este es un triacilpalmitina. ¿Ya? Y el triacilpalmitina, es decir, son 3 cadenas acílicas que provienen del ácido palmítico, es el principal componente, por ejemplo, de las margarinas, grasas, etc. ¿Ya? Este es el ejemplo más clásico y este es el que yo les voy a mostrar. ¿Ya? Más allá del nombre, que eso ustedes lo pueden mirar en la literatura, más allá del nombre, lo único es decirles que estos ácidos grasos, si bien es cierto, yo les dibujé el más clásico, es decir, 3 cadenas acílicas idénticas y saturadas, ¿ya? No es la regla general, pueden tener 2 idénticas y una diferente, pueden tener las 3 diferentes, pueden ser saturadas y pueden ser insaturadas. Y esas insaturadas pueden tener un doble enlace, generalmente es el oleico, ¿ya? O puede ser el linolénico, el linoleico o el linolénico, ¿ya? Pero el ejemplo más clásico es un ácido graso de este tipo, la tripalmitina, ¿ya?
Entonces, ¿cómo se almacena? Bueno, en el tejido adiposo, por lo tanto, las grasas se almacenan, las grasas como un triacilglicerol, ¿ya? Y resulta ser que la gota de grasa, que es una, o sea, bueno, es intracelular y ocupa gran parte del volumen del adipocito, está rodeada por una proteína que se llama la perilipinas. Lo vamos a dibujar de esta manera, ¿ya? Esta gota de grasa en el tejido adiposo está rodeado por una proteína que son las perilipinas. Vamos a dibujar de esta manera. Y básicamente lo que hacen las perilipinas es proteger a la gota de grasa de la acción de enzimas, ¿ya? Está completamente protegida, ¿ya? Estas son las perilipinas. Entonces, la oxidación de ácidos grasos o la degradación de los triacilgliceroles, como yo les dije, está determinada metabólicamente. Entonces, en una condición de hipoglicemia, solamente para recordar, en una condición de hipoglicemia en la cual se activa la secreción de glucagón, ¿ya? Aquí voy a resumir el mecanismo porque ya lo vimos, ¿ya? Y ese glucagón básicamente a través de diferentes pasos de activación trae como consecuencia un aumento de la concentración de AMP cíclico, el cual activa a proteína quinasa A, ¿ya? Y esta proteína quinasa A activa, acuérdense que fosforila, y eso ocurre tanto en el hepatocito como en el adipocito. Entonces, déjenme mirar la hora. Entonces, fíjense ustedes, tenemos activación de la proteína quinasa A en el adipocito. ¿Qué es lo que hace la proteína quinasa A? Hace dos cosas. Las perilipinas sufren un proceso de modificación covalente. Estarían, por lo tanto, hidroxiladas cuando están protegiendo a el grano de grasa, ¿ya? O la gota de grasa. Entonces, cuando las perilipinas en su forma hidroxilada son fosforiladas con gasto de ATP por la proteína quinasa A que se encuentra activa producto de mi condición metabólica, se van a fosforilar perilipinas fosforiladas, y cuando las perilipinas se encuentran fosforiladas, existe un cambio de conformación. Cambio de conformación exponiendo, ¿ya? Las perilipinas fosforiladas cambian la conformación y exponen a esta gota de grasa a la acción de la enzima. Entonces, ahora voy a dibujar las perilipinas con cambio de conformación, ¿ya? Entonces voy a dibujar acá mi gota de grasa, y ahora las perilipinas fosforiladas cambian de conformación y forman un clúster, ¿ya? Es decir, se asocian entre ellas, formando pequeños clústeres, ¿ya? Puede ser bien radical, formando clúster, ¿ya? Aquí voy a dibujar solamente dos clústeres, y si ustedes se fijan, exponen la gota de grasa, la exponen a la acción de una enzima. Entonces, ahora que está expuesta, ya no está protegida por las perilipinas, la enzima, la triacilglicerol lipasa, también es una enzima regulada covalentemente. ¿Qué significa eso? Que en su forma fosforilada se encuentra activa a partir de su forma hidroxilada, triacilglicerol lipasa hidroxilada inactiva. Como proteína quinasa A se encuentra activa, entonces se favorece la fosforilación de la triacilglicerol lipasa, transformándola en una enzima activa,
con gasto, no se olviden siempre, con gasto de ATP, ¿no? Por la por la proteína quinasa A, perdón, activa. Y cuando tenemos nuestra enzima triacilglicerol lipasa activa, ¿ya? Aquí la estoy resaltando por si acaso, y el grano de grasa se encuentra expuesto, producto que las perlipinas al estar fosforiladas forman clúster exponiendo a la gota de grasa, entonces la enzima triacilglicerol lipasa activa degrada el triacilglicerol en glicerol libre y las tres cadenas, es decir, rompe este enlace. Produce una desesterificación de las cadenas acílicas al esqueleto glicerol. Entonces, genera 3 ácidos grasos. Que en este caso particular sería el CH2-14, tenemos 15, 16. Serían 3 ácidos palmíticos. ¿Okay? No se olviden que estamos en el adipocito, estamos en el tejido adiposo. ¿Ya? Y lo único que ha ocurrido, por lo tanto, en el tejido adiposo a través de esta condición de hipoglicemia es fosforilar las perlipinas y, por lo tanto, a través de un cambio de conformación y formar un clúster, exponen a la gota de grasa a la acción de la triacilglicerol lipasa, la cual también se encuentra activa a través de un proceso de fosforilación mediada por la proteína quinasa A, que se encuentra activa en esta condición metabólica. Entonces, se degradan, ¿ya?, los triacilgliceroles en glicerol libre y los ácidos grasos. ¿Qué ocurre con el glicerol libre? Es transportado al hepatocito. No sé si se ve. Ahí está. Transportado al hepatocito a través de la sangre. Entonces, básicamente, el glicerol que se libera en el tejido adiposo va directamente a través de la sangre hacia el hepatocito. Y los ácidos palmíticos, los ácidos grasos, son transportados también al hepatocito, pero asociado a una proteína que es la albúmina. La albúmina es una proteína, la voy a esquematizar así. Esta es la albúmina. La albúmina plasmática está en alta concentración en nuestra sangre y básicamente lo que hace la albúmina es favorecer el transporte de moléculas como el ácido palmítico o los ácidos grasos libres. Es decir, los ácidos grasos libres tienen muy baja solubilidad, entonces la forma de poder transportarse a través de la sangre es formando un complejo con esta proteína. ¿Ya? Entonces, forma un complejo con la albúmina y la podríamos dibujar de esta manera, no sé. ¿Ya? Y en un sitio específico de unión ácidos grasos puede transportar mi ácido palmítico. ¿Ya? Entonces forma un complejo albúmina ácido graso. Y esta es transportada a través de la sangre hacia el hepatocito. ¿Ya? Ese es el mecanismo de transporte de un ácido graso que es degradado en el tejido adiposo y que quiere ser transportado y que va a ser posteriormente transportado al hepatocito. Lo hace asociado a albúmina. En cambio, el glicerol se transporta, soluble en medio acuoso, por lo tanto en el plasma soluble, y se transporta el glicerol también a través de la sangre directamente hacia el hepatocito. ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el hepatocito en esta misma condición metabólica? Gluconogénesis. Entonces, está obteniendo los átomos de carbono, los va a obtener de, por ejemplo, aminoácidos, alanina, o lo puede obtener de lactato, dependiendo si estamos haciendo ejercicio o no. ¿Ya?
cuando uno hace un ayuno prolongado, cuando no hay ejercicio, cuando hay ayuno prolongado, la principal fuente de átomos de carbono para la síntesis de glucosa es a partir de aminoácidos, por la degradación de las proteínas hepáticas. ¿Ya? Cuando hacemos un ayuno muy prolongado, estamos hablando de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, por ejemplo, ya cuando hay una condición de inanición, la principal fuente de átomos de carbono para la síntesis de glucosa es de proteínas, no solamente hepáticas, sino que proteínas musculares. ¿Ya? ¿Y de dónde obtiene el hepatocito la energía para la síntesis de glucosa? A partir de estos precursores orgánicos. Del ácido graso que está siendo transportado desde el tejido adiposo hacia el hepatocito. Los que, a través de un proceso de oxidación en el hepatocito, va a generar una cantidad enorme de energía que va a utilizar el sistema para los procesos gluconeogénicos. ¿Ya? Entonces ahí ahora estamos relacionando en una misma condición metabólica dos rutas. Entonces hay una activación de la degradación de ácidos grasos en el tejido adiposo. Hay degradación de proteínas hepáticas. Hay gluconeogénesis hepática. Hay oxidación de ácidos grasos hepáticos. Entonces, fíjense, hay 4 rutas metabólicas asociadas a una misma condición. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a seguir ahondando la próxima semana. ¿Ya? Ya tengo listo el control, lo subo ahora terminando, poniéndole fin a la clase, se lo subo al sistema, y es de regulación. ¿Ya? Lo que han visto, hablé con Tamara en la mañana, así que lo que ella vaya a reforzar de regulación, 2 preguntitas cortas de regulación, bueno, de regulación. ¿Ya? Así que... Sorry, es que aquí mi pizarra es más larga que ancha, ¿no? Pero voy a tratar, la próxima semana voy a tratar de cambiarla de posición y ponerla más ancha que al revés, para que ustedes la puedan ver. ¿Ahí está bien o no? Ya. Yo hablé con Tamara ahora, antes de la clase, va a reforzar lo que es regulación, va a reforzar lo que es regulación de la PFK1, regulación de un poquito de la glicólisis, y va a haber también complejo piruvato deshidrogenasa y ciclo de Krebs. Pero básicamente, más allá de las reacciones químicas, lo que importa es la regulación del ciclo, qué pasa si el NADH aumenta, si el NADH disminuye, esas cosas. Bueno, obviamente las reacciones más importantes del ciclo, sí es bueno que también se las aprendan, saber cuáles son unidireccionales, cuáles son bidireccionales, cuál es el efecto o el mecanismo regulatorio asociado al ciclo. Eso es lo que, por lo menos, Tamara me dijo que iban a ver hoy día en la tarde. ¿Ya? Ya, vamos a tratar de ponernos al día con las notas de los controles que quedan. Ya nos falta un poquito, así que téngannos paciencia. Se nos ha juntado muchas cosas, así que... ¿ya? ¿Y cuál PPT, Valentina? No, porque... ¡Ay, no! Bueno, ya, voy a revisar las clases. Yo pensé que los PPT los tenía todos arriba. Sí, parece que los subí. Pero bueno, déjenme revisar. Lo voy a revisar ahora también. ¿Ya? Ya, déjenme revisarlo. Es que yo pensé que lo había subido todos. Gluconogénesis. Sorry, disculpen. Yo pensé que ya. Lo voy a subir todo hoy día. Ya. Ya. ¿Alguna duda aparte de... ¿cómo quedamos, Gemara? Viernes 20 horas. ¿Ya? Ya, qué bueno. Ya, igual, que estén bien. Cuídense. Descansen, almuercen. Chao, profe. Cuídense. Que estén muy bien.